Mi hijastro me preguntó si podía decirme papá, eso le molestó a su padre biológico y trató de llevárselo a la fuerza a otro país. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a mi esposa. Ella tenía un hijo de su relación anterior, un niño de 8 años al que, desde el principio, traté como si fuera mi propio hijo. Su padre biológico había estado intermitente en su vida, apareciendo de vez en cuando para llevarlo a dar una vuelta, pero nunca estuvo realmente presente. No puedo decir que me haya molestado, porque en cierto sentido eso me permitió tener más espacio para construir una relación sólida con el niño. Con el tiempo, nuestro lazo se fue fortaleciendo. Era inevitable, compartíamos mucho tiempo juntos, lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con sus tareas, y hasta empezamos a hacer pequeños rituales de padre e hijo. Yo nunca intenté reemplazar a su papá, pero el vínculo estaba ahí, y no podía ignorarlo. Un día, mientras estábamos en casa viendo una película, me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Me miró con esos ojos que, a pesar de ser tan joven, transmitían una madurez y una comprensión que nunca hubiera imaginado. Me dijo, ¿puedo llamarte papá? Sentí que el corazón se me detuvo por un segundo. No lo esperaba, pero al mismo tiempo, me llenó de una emoción indescriptible. Le dije que sí, que si eso lo hacía feliz, yo estaría más que encantado de que me llamara papá. Fue un momento hermoso, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Un par de semanas después, su padre biológico apareció de la nada, más enfadado que nunca. Al parecer, el niño le había contado emocionado que me había empezado a llamar papá. Y eso no le cayó nada bien. Nos llamó a mi esposa y a mí, furioso, diciéndonos que yo no tenía derecho a ocupar su lugar, que él seguía siendo el padre y que nunca permitiría que su hijo me llamara así. Tratamos de calmarlo, explicarle que el niño lo había hecho por iniciativa propia, que yo nunca lo había presionado, pero no quiso escuchar. Colgó el teléfono bruscamente. Al principio pensé que todo quedaría en eso, en un arrebato de celos pasajero. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Una tarde, cuando fui a recoger a mi hijastro a la escuela, me llevé la sorpresa de que no estaba. Nadie sabía dónde estaba. Intenté llamarlo al celular, pero no contestaba. Mi esposa estaba en pánico, y yo también. Sabíamos que algo no estaba bien. Horas más tarde, recibimos un mensaje de texto. Era del padre biológico. Decía que había recogido al niño sin avisarnos y que se lo llevaría a vivir con él, en otro país. Decía que yo le estaba lavando el cerebro y que iba a salvarlo de nosotros. En ese momento, supe que esto no se trataba solo de celos, esto era algo mucho más grande. Lo que vino después fue una pesadilla que no esperábamos, y la peor parte estaba por comenzar. Después de recibir el mensaje, mi esposa y yo no sabíamos qué hacer. Intentamos localizar al padre biológico, pero parecía que había desaparecido por completo. Fue un momento de absoluto caos, mi esposa lloraba sin parar, y yo no podía dejar de sentirme culpable, como si todo esto fuera mi culpa por haberme acercado tanto al niño. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Decidimos acudir a la policía, aunque al principio no fue fácil. El padre biológico, técnicamente, tenía derechos de visita, y para ellos no parecía un secuestro al principio. Pero había algo que no sabíamos en ese momento, el padre biológico no tenía autorización legal para sacar al niño del país sin el consentimiento de mi esposa. Esto nos dio un poco de esperanza, pero el reloj seguía corriendo y cada minuto que pasaba, la posibilidad de que el niño fuera llevado lejos aumentaba. Empezamos a investigar más a fondo y, gracias a un conocido de mi esposa, conseguimos rastrear un vuelo que el padre biológico había reservado. Iba a salir esa misma noche. No lo pensamos 2 veces y fuimos directamente al aeropuerto, acompañados por la policía. Fue una escena sacada de una película, mientras corríamos por los pasillos del aeropuerto, lo vimos. Ahí estaba, con nuestro hijo, a punto de pasar por seguridad. La policía lo detuvo justo a tiempo. El niño estaba confundido, no entendía por qué su papá lo estaba llevando lejos ni por qué había tanta tensión. Cuando el padre biológico se dio cuenta de que la policía estaba ahí para arrestarlo, intentó justificarse, diciendo que solo quería llevarse a su hijo de vacaciones, pero las autoridades no lo creyeron. Se lo llevaron esposado frente a todos, y el niño, mi hijastro, corrió hacia mí. No sé si fue el alivio o la confusión del momento, pero cuando me abrazó, me dijo, papá, tenía miedo de no volverte a ver. En ese momento, todo tuvo sentido. Todo lo que habíamos pasado, la lucha, el caos, valió la pena. El padre biológico fue procesado por intento de secuestro y se le prohibió salir del país, además de que perdió todos los derechos de custodia. Ahora, después de todo, mi hijastro sigue llamándome papá, y yo sé que hice lo correcto. Pero nunca olvidaré esa sensación de casi perderlo, de casi no volver a verlo. Y, aunque sé que su padre biológico tenía sus propios problemas, me alegro de que la justicia haya prevalecido, porque al final, lo más importante era el bienestar de mi hijo, y lo sigue siendo.